Meniscos son dos estructuras fibrocartilaginosas y están ubicados entre las superficies articulares del fémur y de la tibia. El menisco, se divide en medial o interno y el lateral o externo. El medial tiene una forma de C y el lateral una forma de semicírculo. Tienen dos regiones, que es una capsular externa y una articular interna. Su estabilidad va a estar dada principalmente por las inserciones a nivel del tercio medio o el cuerpo de la región de la tibia. Suelen estar escasamente irrigados y no tienen inervación. Su irrigación o vascularización se divide en tres zonas, que es en la zona roja, que es vascularizada, hasta la blanca, que es avascular. Esto ya es como histología. Y dentro de sus funciones, pues está la congruencia articular para realizar los movimientos de la articulación. Favorece la transmisión de cargas, disminuye la presión sobre el cartílago y el hueso y absorbe impactos, proporciona estabilidad a la rodilla y una lubricación para la articulación. En la imagen, En la imagen podemos ver, pues, si ubican cómo está como del lado derecho, no, izquierdo, está el menisco lateral o externo con forma de semicírculo y pues tiene su cara articular en medio, que es como lo que se ve en azul más clarito, y del otro lado del derecho está el menisco medial o interno. La siguiente, por favor. Bueno, las lesiones que se suelen presentar son roturas o desgarros. El menisco medial se suele lesionar más, ya que este va a soportar entre el 60 y el 70% del peso corporal. El menisco medial se va a insertar en la porción profunda del ligamento colateral medial, y esto lo que hace es quitarle movilidad o disminuirla y favorece su atrapamiento por el cóndilo femoral. Esto va a ser su área más frecuentemente lesionada y se presenta como es en el cuerno posterior del menisco. Esta es la zona más afectada en caso del menisco medial. Las lesiones se clasifican según sean agudas o crónicas, y pues las agudas se suelen ver más en jóvenes y en deportistas. El mecanismo de daño suele ser indirecto por rotación de la rodilla en semiflexión y el pie fijo al suelo. Esto genera lo que es una lesión de valgo o varo forzado. En los niños y adolescentes se puede ver con cierta frecuencia un menisco discoide. Esto es como una normalidad congénita con forma de disco completo más grueso y de mayor tamaño. Como ya vimos, suele estar en C o semicírculo, no está completo, entonces es una normalidad. Y esto generalmente pues es otra forma de lesión. Ay, ¿sí me escuchan? Es que se trabó mi computadora. Sí. Sí, sí, ¿Sí? Ok. Me dicen si no me vuelve a escuchar, por favor. Las lesiones crónicas suelen ser más frecuentes en mayores de 50 o de 40 a 50 años y son de etiología degenerativa. Generalmente hay historias de dolor de larga data sin antecedentes de eventos traumáticos. Y el tipo de rotura más frecuente es el de tipo horizontal u hoja de libro. Ahorita vamos a ver cómo se describen esas lesiones. Y existen factores predisponentes del paciente, como que ya tenga un genovalgo
o varo o una inestabilidad articular. Siguiente, por favor. Bueno, las clasificaciones de las lesiones son estas que les presento. En la longitudinal, una asa de balde o pico del loro. La que solemos ver, la horizontal o libro abierto es la que se suele ver más en pacientes mayores, y el mixto o degenerativo. Las partecitas que se ven como semilunas están pues desde una vista coronal, y ya las que se ven como unas puntitas es como una vista anterior, y así es como se vería entre la articulación de la rodilla. Por ejemplo, en la partecita de abajo, en la imagen, se ve el menisco y aquí se ve desgarrado. Este desgarro es el de horizontal o de libro abierto. No sé si se pueda ver porque pues no estoy señalando. En el diagnóstico, lo primero que se manifiesta pues es el dolor, que es el síntoma cardinal de esta lesión, y este dolor va a ser a nivel de la interlínea articular, ya sea medial o lateral, dependiendo del menisco afectado. Va a aumentar con giros o flexión y disminuye con el reposo. Se puede acompañar del bloqueo articular o de un aumento de volumen. Esto puede ser por la presencia de un derrame articular. La siguiente, por favor. En el examen físico, pues vamos a dividirlo en la inspección y en la palpación. En la inspección igual vamos a evaluar el rango de movilidad que presenta el paciente, que va a estar disminuido en este caso. Las asimetrías, porque se afecta una rodilla y tal vez la otra no. Entonces es un estudio comparativo, si hay una presencia o no de atrofia muscular. Ya si hay atrofia puede ser indicativo de una lesión de larga evolución. La palpación, se utilizan pruebas específicas que nos van a indicar, en el caso de la existencia de derrame, se utiliza lo que es una prueba o signo del témpano o de la ola. Este signo va a consistir en realizar una presión sobre la rótula. Nosotros realizamos esa presión y se quitan nuestros dedos y vamos a sentir como un rebote, como si la rótula estuviera flotando, y esto indica un derrame articular. Y otras pruebas que se suelen realizar es la de McMurray, la de Apley, Steinman y... Ay, es que no alcanzo a ver del todo. Y es el Thessaly Test. La siguiente, por favor. Estas ya son las pruebas que les vengo mencionando. ¿Se las menciono como todas, doctor, o que Yo creo que sí, sepamos de la porque existencia? sí, no, menciónalas porque estas son pruebas que utilizamos con mucha frecuencia en el momento de examinar al paciente. Bueno, se realiza durante la exploración. La prueba de McMurray, pues el paciente tiene que estar en decúbito supino, se ve la imagen abajo, con flexión de la cadera, y se van a realizar movimientos de rotación con estrés, amplificando los movimientos de valgo y de varo, y esto dependiendo del compartimento que se quiera examinar, ya sea el menisco externo o el interno. Durante la maniobra se va a mantener presionada lo que es la línea intermedia articular, buscando la aparición de un dolor o de un chasquido. Ya, si aparece, pues es como positivo. La prueba de Apley se realiza igual, el paciente en decúbito, pero va a estar en prono, y se va a aplicar una fuerza de compresión y de rotación, y la aparición de dolor
pues es indicativo de lesiones intraarticulares. Y después de esto se ejerce otra maniobra que es como de tracción hacia el cenit, y esto es con el fin de distraer, así lo mencionaba la literatura, la articulación. Y pues esto busca la presencia de dolor. La prueba de Steinman, el paciente va a estar sentado y se va a rotar la pierna hacia la línea media o lateral, y esto con la dirección del talón va a señalar el menisco que se va a estar evaluando, y la presencia de dolor en cualquiera de las interlíneas va a orientar al diagnóstico de la rotura del menisco. Y el TESALI test se realiza con el paciente de pie y se le pide que apoye la extremidad afectada y realiza como un movimiento de twist, como un bailecito. Cuando bailan el twist. Cuando bailan, y pues si le duele, pues es como positivo. La siguiente, por favor. En estudio radiológico siempre se debe comenzar con una radiografía simple en 2 proyecciones, la anteroposterior o lateral. Esto para buscar otras fracturas asociadas, como pueden ser o tumores o condrocalcinosis. Pero el estudio de elección es la resonancia magnética, ya que esto va a confirmarnos el diagnóstico, ya que es muy sensible y muy específico. Sirve también para la visualización de las partes blandas, si es que también están lesionadas o no, el nivel de la rotura meniscal y su descripción. Ya vimos cómo son las clasificaciones, y también ayuda para evaluar el daño condral y la existencia de un edema óseo, o pues ya vimos el derrame articular. Aquí se ve lo que, bueno, en la imagen, lo que es una resonancia magnética, y donde está la flechita está una ruptura meniscal en asa de Balde. No sé si alcanzan a ver. Ahí se ve como dividido el menisco. Desgarrado. Y miren, en su resonancia magnética el menisco se ve negrito, así como fuera un triangulito en la parte medial, y en la donde está su flecha si ven en la parte lateral no hay menisco, como que no se observa, y lo está señalando su flecha que está lesionado. Pero en el lado sano es un menisco que así se debe de ver en la resonancia magnética. Y bueno, en la parte del tratamiento se divide en conservador o quirúrgico. El conservador va a estar indicado especialmente en pacientes que ya son mayores de edad, que ya refieren pues un dolor de larga evolución y que no tengan un antecedente traumático como tal, y que no se acompañe de derrame. Entonces, lo que se suele hacer es que solo haya presencia de dolor, sin chasquidos ni signos meniscales categóricos, y se realiza una radiografía simple que suele mostrar signos de artrosis, y la resonancia magnética pues nos va a confirmar el tipo de desgarro que se presenta, que ya vimos que es la de en libro abierto o de rasgo horizontal, que es característico de la patología degenerativa. El tratamiento va a consistir en limitación de la actividad física, en la administración de analgésicos o AINES, y en una segunda etapa, si el dolor no ha cedido, se pueden indicar corticosteroides intraarticulares y rehabilitación. La siguiente, por favor. Y en el tratamiento quirúrgico es pues indicado para pacientes activos cuando existen signos y síntomas mecánicos que van a limitar la vida diaria del paciente. La cirugía indicada es
artroscópica y rehabilitación. Dentro de estas cirugías existen varias alternativas, que es la menistectomía parcial, la sutura meniscal o meniscorrafia y los trasplantes meniscales. En la menistectomía parcial se va a resecar la rotura del menisco inestable, dejando un menisco regular de forma y grosor suficiente para preservar la continuidad entre el cuerno anterior, que ya vemos cómo era el más afectado en caso de las lesiones mediales. Se va a buscar conservar el menisco, se minimizan los daños y pues esto da como un mejor pronóstico. La sutura meniscal, esta es reservada para pacientes jóvenes, generalmente menores de 40 años, con roturas longitudinales más periféricas de la zona roja, que es la vascularizada, que son las más irrigada y con mejor potencial de cicatrización debido a esta condición. Y los trasplantes meniscales son excepcionales y se realizan en jóvenes y deportistas que han sido sometidos a una menistectomía parcial y que van a presentar síntomas dolorosos por sobrecarga. Y se pueden utilizar aloinjertos o implantes sintéticos. Pero pues encontré que no hay estudios como tal que nos digan cómo es su evolución. Y bueno, la siguiente, por favor. Esta ya sería la lesión de los ligamentos cruzados. Siguiente. Vamos a tener que la función de los ligamentos cruzados es que son unos estabilizadores estáticos que son los más importantes de la rodilla, y el ligamento cruzado anterior, que está en moradito, va a evitar lo que es la traslación anterior a la tibia, participan de forma secundaria en la estabilización varovalgo y en los movimientos de la rotación de la articulación, y el ligamento cruzado posterior va a evitar la traslación posterior de la tibia. Su rotura es menos frecuente y se va a producir por un mecanismo de hiperextensión o hiperflexión o un impacto tibial anterior generado asociado a traumatismos de alta energía. En la imagen, pues, no sé si puedan ver en parte azulito cómo es que van desde, pues, la parte anterior, se cruzan, y el ligamento cruzado posterior. El más, pues, lesionado es el anterior. La siguiente. Ok, el mecanismo de lesión del anterior suele ser indirecto, ya sea por una desaceleración brusca y rotación externa de la tibia, y está asociado a un valgo y una semiflexión. Se da principalmente pues en deportistas, puede afectar a otras estructuras como el ligamento colateral medial, el menisco externo, y bueno, se suele presentar muy raramente como una lesión aislada en un 10% de los casos. Las manifestaciones clínicas, pues es característico el dolor y la incapacidad para seguir realizando la actividad, porque no tenemos el estabilizador de la articulación, entonces pues ya no puede seguir el paciente. Y algo que también se describe que puede aparecer es un sonido que es el popping sound, que es que se debe a la hemartrosis secundaria que suele haber. Puede haber un derrame articular de rápida instalación, que es durante las primeras horas, y bueno, se puede realizar el diagnóstico en un 70% solo con la historia clínica completa. La siguiente, por favor. En el examen físico o en la inspección, en caso de lesiones agudas, se suele presentar habitualmente un paciente con un aumento de tamaño, de volumen en la rodilla afectada y una dificultad para realizar la carga por dolor y un rango de movilidad reducida. En la palpación, igual se puede implementar lo que es el signo del témpano para ver la presencia de derrame o no.
y la búsqueda de otros puntos dolorosos. Usualmente están a nivel del cóndilo y del platillo externo y del ligamento colateral medial, y estos van a ser por el valgo forzado, estas lesiones. Y las áreas sensibles a la hiperflexión o hiperextensión, usualmente por un valgo forzado. También, como en la otra lesión, tenemos pruebas específicas, y estas incluyen lo que es el signo de Lachman, que es para la rotura del ligamento cruzado anterior, y pues se va a inclinar, a flexionar un poquito la rodilla, que decía que a unos 20-30 grados, y sujetar con una mano el extremo distal del muslo y con la otra mano el extremo proximal de la tibia, y con el pulgar se va a realizar un movimiento anterior de la tibia, como que sintiendo el grado de desplazamiento anterior de esta misma, de la tibia, ya que pues no está fijo. Y bueno, si suele haber desplazamiento mayor a 5 milímetros, es ya algo significativo para la patología. También está la prueba del cajón anterior, que igual es como que flectar la rodilla a 90 grados, fijar el tobillo en la camilla y desplazar la tibia hacia uno mismo, hacia anteriormente, y se va a traccionar con las manos. Y pues igual hay un desplazamiento y se debe de estar comparando con la rodilla contralateral, si es que realmente existió un desplazamiento. Y la del pivot shift, esta va a comprobar la inestabilidad de la inestabilidad anteroposterior, la rotacional y la medial, que se asocian igual con el ligamento cruzado anterior. La siguiente, por favor. En el diagnóstico se utiliza lo que es preferentemente la resonancia magnética, como ya hemos visto, para ver las estructuras asociadas, porque como les mencioné al inicio, es muy raro que se presente esta lesión por sí sola, entonces pueden haber otras estructuras. Y la radiografía se utiliza para detectar lesiones asociadas, como la fractura de Secón. La verdad no investigué qué tipo de fractura es, y otras. También se puede descartar otras fracturas, como son las tibiales, la de los platillos mayores, y de patologías degenerativas igual por pacientes mayores. En el tratamiento suele ser conservador de primera instancia, que es para mejorar la movilidad y restituir el trofismo muscular, y después se va a evaluar el tipo de paciente y la estabilidad de la lesión. Si el paciente es joven y tiene una mayor actividad laboral o deportiva, pues hay una mayor demanda física, por lo tanto, y al primer mes del accidente, ya con el tratamiento conservador que se estuvo manejando, se realiza el tratamiento quirúrgico, que puede ser por un autoinjerto de hueso, tendón, hueso, o autoinjerto del tendón de los músculos isquiotibiales. En caso de ser un paciente ya mayor o que tenga una inestabilidad crónica, se prefiere más el tratamiento conservador por el daño condral y el desarrollo de una artrosis precoz. Y la rotura del ligamento cruzado posterior usualmente no requiere tratamiento quirúrgico, ya que tiene una rápida cicatrización, pero pues si es muy inestable, se valora y se realiza el tratamiento quirúrgico. La siguiente, por favor. Ya la última lesión de ligamentos es la de los colaterales. Siguiente. La función de estos ligamentos es estabilizar la rodilla en el eje medial lateral, y el ligamento colateral interno medial es el que más frecuentemente se lesiona,
de todos los ligamentos de la rodilla. El mecanismo usualmente es un valgo forzado, ya sea de forma indirecta o por una fuerza aplicada externa. El compromiso del ligamento colateral externo o lateral es raro y se debe sospechar el acompañamiento de otras lesiones como con los ligamentos cruzados, ya sea el anterior o el posterior. En la imagen aquí podemos ver cómo están de laditos los ligamentos colaterales. Son esos. Y ok. El paciente va a describir lo que es un valgo o varo forzado, que dependiendo de la magnitud de del accidente o del traumatismo que tuvo, se podrá o no presentar derrame y impotencia funcional. Esto ya conlleva un compromiso de la cápsula articular. El examen físico del paciente va a estar orientado a la búsqueda del dolor a nivel del ligamento dañado, y también se evalúa la presencia de la inestabilidad mediolateral, o se denomina en este caso como un bostezo, y es cuando existen roturas totales o parciales. Siguiente, por favor. Entonces, en el diagnóstico ya vimos que se busca el dolor a nivel del ligamento dañado. El signo del bostezo pues se realiza con una flexión a 20 grados, y cuando la rodilla se encuentra en extensión, el ligamento cruzado anterior va a ayudar a la estabilización mediolateral. Por eso se va a ejercer una fuerza en la cara contralateral al lado afectada, y eso nos va a indicar pues un signo del bostezo positivo, que es la apertura del espacio articular adyacente mayor a 5 milímetros. Entonces se busca como esa desplazamiento, no sabría cómo decirlo, que ya no está dada por la rotura. Hola. Y bueno, en los estudios imagenológicos se comienza con una radiografía. Esta es simple y se realiza en 2 planos con el fin de descartar otras fracturas. La resonancia magnética solo está indicada como para descartar lesiones de partes blandas, como ya en una lesión mayor que implica otras estructuras. La siguiente, por favor. Bueno, el tratamiento que se suele llevar es de tipo conservador. Esto es para buscar controlar el dolor, disminuirlo, así como disminuir los síntomas inflamatorios y favorecer la cicatrización y remodelación de los ligamentos. Para esto es recomendado la utilización de férulas articuladas más un tratamiento kinestésico, esto para restablecer más pronto la movilidad y el trofismo muscular. Y la siguiente, por favor. El nivel de las lesiones que podemos encontrar son de tipo 1, 2 y 3. En las lesiones de tipo 1 suele haber solo como una elongación, un estiramiento del ligamento, de las fibras, y requieren una mínima inmovilización durante el periodo doloroso, que es entre 1 a 3 semanas. Las de tipo 2 es una rotura parcial y un bostezo o un desplazamiento como grado 1 a 2, y pueden necesitar un tiempo de inmovilización más prolongado, que es de 3 a 6 semanas. Y la tipo 3 es una rotura total con un bostezo grado 3 mayor a 10 milímetros. Esto ya es muy significativo y es recomendable complementar el estudio con una resonancia magnética, y esto es por tratamiento quirúrgico según la valoración.
Y eso sería parte de las lesiones meniscales, de las lesiones de la rodilla. Y ahora vamos con fracturas. Hola, compañeros, ¿me siguen escuchando? Sí. Ok. Bueno, el siguiente tema es fracturas de rodilla o fracturas de la rótula. En cuanto a su frecuencia, tenemos que esta es poco frecuente, ya que abarca solamente el 1% de los casos y alcanza hasta el 10% en los pacientes politraumatizados, es decir, por accidente de tráfico principalmente. En cuanto al mecanismo lesional, pues tenemos dos formas en la cual se puede llevar a cabo la fractura, por un mecanismo indirecto y por un mecanismo directo. En cuanto al mecanismo indirecto, más que nada es por contractura muscular incoordinada, brusca e intensa en una caída. Y principalmente su patrón habitual es un trazo transversal. En cuanto al mecanismo directo, se da por un mecanismo de choque con el salpicadero y habitualmente es multifragmentaria o con minuta. La que sigue, por favor. Bueno, bien. En cuanto a su clasificación, existen distintos criterios que los pueden dividir tales por el mecanismo de producción, el grado de desplazamiento, el trazo fracturario, en fin. Pero en el esquema que les pongo ahí, más bien en el cuadrito que les pongo ahí, el 29.2, se esquematiza la clasificación de estas fracturas atendiendo el mecanismo de producción. Estas las divide en fracturas de traumatismo directo e indirecto. Y entre las de directo, pues están las verticales o longitudinales, con minutas, marginales y osteocondrales. Y las de fracturas por traumatismo indirecto encontramos a las transversales, a las polares y por arrancamiento óseo. No sé si me puedas ayudar, Kelly, señalando las imágenes que se encuentran del lado izquierdo. Ahí podemos observar que está la fractura transversal, la sagital, la conminuta, la osteocondral, la fractura del polo distal y la del polo proximal. Aquí solamente cabe recalcar que yo leí, o más bien entendí, que las que más con mayor frecuencia se presentan son las fracturas transversales, que es la imagen de hasta arribita. Bueno, en cuanto al diagnóstico, pues clínicamente debemos de tener en cuenta antecedentes traumáticos como lo son el golpe directo. Puede ser debido a un traspié al bajar un escalón o debido a un accidente de tráfico, ya sea en bicicleta, moto o coche. En cuanto a las pruebas complementarias, es obligatorio realizar una radiografía, tanto anteroposterior como lateral. Sin embargo, mencionaban que las proyecciones anteroposterior son pocamente precisas por su superposición con el fémur y las laterales pues serían las más idóneas para este tipo de fractura. Tenemos que tener en cuenta que dentro de las fracturas desplazadas, estas van a ser fáciles de detectar si son abiertas, la rodilla se va a encontrar edematizada, es decir, hinchada, y pues puede incluso existir hemartros o incluso una infiltración subcutánea. En la imagen de arriba tenemos una radiografía de la rodilla. La A es lateral y la B es anteroposterior. Aquí sigue, por favor. Bueno, en cuanto al tratamiento, debemos de tener en cuenta que el desplazamiento va a ser un criterio práctico. Se habla de que una fractura está desplazada cuando un fragmento se separe más de 3 milímetros o si existe un escalón articular mayor de 2 milímetros. En este caso es importante, o más bien se aconseja, hacer una resolución durante las primeras 24 horas. En sí el tratamiento es muy fácil, se divide en tratamiento se divide en el caso de tipo de fractura, ya sea si es una fractura de rótula no desplazada, si es una fractura de rótula desplazada o si son fracturas de rótula abierta.
En cuanto a la primera tipo de fractura de rótula no desplazada, pues más que nada se va a basar en un tratamiento. Vamos a realizar lo que es una inmovilización con yeso, que se le llama calza de Boler. No puse una imagen, pero este es un yeso que va desde la ingle hasta el tobillo y este debe de permanecer durante 4 a 6 semanas. En cuanto a las fracturas de rótula desplazadas, sí va a necesitar necesariamente un tratamiento quirúrgico. Podemos realizar lo que es una osteosíntesis y también mencionaba que cuando hay fragmentos muy pequeños, pues se va a proceder a realizar lo que es una patelectomía parcial. También mencionaba que estaba contraindicado o debe de evitarse a toda costa su resección, en lo que es una patelectomía total. Y ya por último, en las fracturas de rótula abiertas, el tratamiento igual va a ser quirúrgico, pero se debe priorizar antes de las 6 a 8 horas y en el cual se va a realizar lo que es una exeresis, una técnica de free entrance en la herida, que según yo es como quitar, ¿cómo se llama? El tejido muerto. Algo así, le había leído, una limpieza articular exhaustiva y ya por último la osteosíntesis que proceda. Igual en la imagen que les pongo del lado derecho, podemos ver que le realizaron al paciente pues un tratamiento quirúrgico y pues se le realizaron las radiografías correspondientes. Eso sería todo en cuanto a rodilla, ya sea las lesiones de los ligamentos y la fractura de rodilla. No sé si guste que continuemos. ¿O hay algo que agregar? Algunos puntos. Muy bien. Regrésame por favor, a tus meniscos. Bueno, aquí ahí está bien, ahí está bien. Bueno, vámonos yendo. La rodilla es una estructura grande donde va a dar estabilidad. El complejo ligamentario, como es el cruzado anterior, ligamento cruzado posterior. Esta articulación comprende lo que es la parte distal de fémur. Tiene dos cóndilos, un lateral y un medial, en el cual el cóndilo medial es más grande que el cóndilo lateral. Está en contacto con la tibia, con los platillos tibiales. Los platillos tibiales contienen lo que es la parte de los meniscos, un menisco lateral y un menisco medial. Aquí ustedes se dan cuenta que tiene diferente forma. El menisco lateral está como más circular y el otro es como si fuera de media luna. Todos en la parte distal del fémur está recubierto principalmente por cartílago. Ese cartílago tiene una función importante, así como también en la parte pues, del platillo tibial encontramos cartílago. Y la rodilla está estabilizada por el ligamento cruzado anterior y el ligamento cruzado posterior. Asimismo, también está estabilizada por los ligamentos colaterales laterales y colaterales mediales. Asimismo, tiene una cápsula en la cual le da estabilidad y asimismo en su parte posterior se insertan lo que son en la parte supracondilia, se inserta lo que es el gemelo, el sóleo, el plantar delgado, etcétera, es lo que le va a dar estabilidad. ¿Qué es lo que pasa en este tipo de situación? Cuando en pacientes jóvenes, inclusive los que hacen deportistas, hacen alto impacto, puede haber lesión de los meniscos. Los meniscos son dos estructuras que sirven como amortiguadores también. Protegen el alto impacto entre el cóndilo femoral y el tibial y tienen diferentes formas. El que más se lesiona es el menisco medial por su estructura y por su forma.
¿sí? Están insertados principalmente a nivel de la cápsula. La cápsula se lo sostiene y por un remanente de su cuerno anterior y en su cuerno posterior, por un remanente de lo que es el ligamento cruzado anterior. Posteriormente, esto al tener alto impacto, al tener alguna desviación en valgo, en varo, se puede lesionar. Y hay múltiples trazos, como es la longitudinal, como ven ustedes ahí, en asa de balde, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que pasa acá en concreto? Es cuando está lesionado, el paciente va a sentir una sensación como de bloqueo y tiene que estirar la pierna de una forma forzada para poder estabilizarla y extenderla. ¿Sí? Puede haber molestia, puede haber dolor. Cuando no apoya perfectamente bien el músculo cuádriceps se hipotrofia. No tiene un trabajo normal por la claudicación, porque no es sometido a una fuerza normal. Posteriormente, si está lesionado, lo que hay que hacer es una artroscopía, bueno, hacer el diagnóstico con una placa de radiológica nos da una evidencia y solamente descartamos que haya una lesión de trazo de fractura. El estudio que más se utiliza es una resonancia magnética, pero para ver en la ubicación del menisco y si hay algún desplazamiento hacia la parte hacia afuera o hacia la parte anterior, etcétera, nos va a dar esa imagen que no hay una continuidad. Y eso es lo que nos da el diagnóstico. Tratamiento es regularización. Si está lesionada, recuerden que hay una zona roja, que es donde está la vascularidad, y está dado principalmente por arterias, por la comunicante. Hay una superior, una media y una inferior, ¿sí? La zona roja es la más vascularizada, la zona roja blanca tiene una cierta vascularidad en donde podemos hacer suturas, pero la zona blanca o negra, pues ya no, ya es avascular. Anteriormente en pacientes jóvenes hay que suturarla, nunca hay que quitar el menisco. Anteriormente, tiempo atrás, se retiraban, pero se ocasionaba un desequilibro y lo que ocasionaba a futuro una artrosis. Actualmente lo que hay que hacer es suturarla, unirla a la cápsula, o si es que es en asa de Valdes, en asa de Vir, lo que ustedes quieran, es suturarlo. ¿Para qué? Para que ese menisco se cicatrice y funcione lo más adecuadamente posible. Prohibido retirarlo, ¿sí? Principalmente cuando está en la zona roja o roja blanca. En la zona blanca, pues ya es una zona vascular y esto en pacientes de edad se puede hacer una regularización, puedes quitar esa zona blanca y regularizarla, nada más, pero menos quitarlo, ¿ok? La rehabilitación inicia la marcha a las 4 o 6 semanas y posteriormente su recuperación la va llevando conforme vaya teniendo su rehabilitación, ¿sí? Y este es en los pacientes jóvenes, hay técnicas que de dentro fuera, de fuera adentro, etcétera, etcétera. El otro, pásame al cruzado anterior. Cruzado. Pero en las pruebas. Cuando hacen el diagnóstico, ustedes siempre tienen que hacer estas pruebas de McMurray, el de Apley, y hay muchas. Pero con que hagan estas 4 o estas 3, dices, va a haber una cierta inestabilidad. Toquen lo que es en la línea intercondilia de su rodilla y van a sentir dolor, o bueno, si el paciente siente dolor, y con estas pruebas nos ayuda a hacer un diagnóstico. Adelante. Cruzado. Bueno, sale.
Recuerden que hay un ligamento cruzado anterior, le da la estabilidad para que no se nos vaya la rodilla hacia posterior. Hay un ligamento cruzado posterior para que no se venga la rodilla hacia adelante. Hay ligamentos colaterales para que les dé la estabilidad tanto en varo como en valgo. Estos ligamentos deben tener mucha importancia. En traumatismos muy severos se pueden romper tanto el ligamento cruzado anterior como el ligamento cruzado colateral medial o el ligamento o alguno de los meniscos, que principalmente es el menisco interno y que es lo que nos da lo que se llama la triada de O'Donoghue. Posteriormente, si hacemos las pruebas fidedignas, la más fidedigna es la prueba del Lachman, hacer hacia arriba y hacia abajo para descartar que haya una lesión del ligamento cruzado anterior. Cuando el paciente está anestesiado, podemos hacer lo que es el pivot shift, ¿sí? Un valgo y una rotación para que ahí vemos que la rodilla se va hacia adelante o hacia atrás, ¿sí? Esas son las principales maniobras para hacer un diagnóstico de ligamentos cruzados. El diagnóstico siempre lo vamos a hacer con la resonancia magnética. Tratamiento es por medio de artroscopía, ver en dónde está la lesión, si es parcial o si hay una ruptura parcial o media, etcétera. Si ya está completamente desprendido, el tratamiento es definitivamente una plastía del ligamento cruzado anterior, que puedes utilizar los isquiotibiales como es el recto interno o el semitendinoso, o bien parte de la parte anterior de hueso, tendón, hueso, que son los injertos, pero también puedes utilizar injerto heterólogo y injerto de cadáver. Aquí lo más importante es que si tú utilizas injerto de cadáver, puede no integrarse y puede darnos un proceso infeccioso con mayor frecuencia. Entonces, hay esas técnicas de hueso, tendón, hueso y de semitendinoso o lo que son los isquiotibiales. La finalidad es reintegrarlo lo más pronto posible a sus actividades si es un paciente joven, a sus actividades normales, porque esto puede ser motivo de incapacidad del paciente. Cuando hay una lesión de los ligamentos colaterales, laterales, medial o lateral, es una inestabilidad de la rodilla y principalmente son traumatismos muy severos. Hay que hacer un diagnóstico, se hace por resonancia magnética. Si están lesionados los tres elementos, hacer al mismo tiempo todo, una plastía de cruzado anterior, mejorar, hacer una plastía del menisco y restablecer lo que es la estabilidad de los ligamentos colaterales, laterales o mediales, dependiendo de cuál esté lesionado. Y se pueden tomar injertos del semitendinoso principalmente o aloinjertos, que son los injertos de cadáver. Y ahora pásame la rótula. El mecanismo de lesión, perdón. El mecanismo de lesión de la otra, el mecanismo de lesión es esta principalmente, ¿sale? Ya lo dijo su compañera, el síntoma principalmente va a haber una hemorragia que hay que drenarlo porque siempre las presiones de la rodilla te permiten hasta como 5 milímetros de sangrado, 6 centímetros nada más, porque si no aumentan las presiones se produce dolor y limitación a los arcos de movilidad. Adelante con la rótula. Permitan. La otra es donde están las pruebas para diagnosticar el cruzado, hacer las pruebas del cajón anterior, el Lachman, el cajón anterior, cajón posterior y el pivot shift. Ahora sí, adelante. Rótula. La rótula. Cuando hay aquí está. Cuando hay una lesión de la rótula, principalmente es traumática, principalmente ya en pacientes de edad, o inclusive en pacientes jóvenes por algunas actividades muy intensas, el deportista se puede haber alguna abulsión, puede caer de
de rodillas y fracturadas, se puede hacer un trazo transverso de una parte de lo que es la rótula, puede ser lateral o puede ser medial. Si está alineada, te pueden dejar una forma conservadora, como con un yeso en tubo que va, como ya se lo mencionaron, ¿sí? Y que va hacia del muslo con una flexión más o menos de 20, 30 grados y que llegue hasta la parte de los malleolos del pie. Pero si está fragmentada, está desplazada, principalmente pues hay que abrir y hacer un cerclaje que se llama cerclaje tipo Benke, como el que, préstame tu proyección donde está el manejo, Chaparrita. Aquí como pasan dos clavillos de Kirchner, ¿sí? Del polo superior hacia el polo inferior y lo estabilizan, cierran perfectamente con una pinza, que estén en contacto los dos extremos fracturarios y posteriormente hacen un cerclaje, que es un cerclaje en 8 para cerrar el trazo y darle una buena estabilidad. Esto es a lo que se llama cerclaje tipo Benke, porque cierra, ¿sí? Como una correa. Es como ustedes cuando sujeta, por ejemplo, han visto cuando sujeta o cuando hacen los castillos y los castillos están sujetos con alambre, más o menos así. Sí, es un obenque. Pues pueden utilizar tornillos, que dicen tornillos, etcétera. Ya una vez hecho todo esto, no hay ningún problema. Aquí hay que alinearlo lo más pronto, lo más mejor posible. ¿Por qué? Porque recuerden que dentro de la rótula tiene cartílago y si hay algún escalón le va a molestar. Recuerden que dentro de la rodilla es cartílago. Si se lesiona el cartílago, les va a dar una artrosis, una degeneración de cartilaginosa y posteriormente va a haber dolor. ¿Alguna pregunta? Tratamiento, después su rehabilitación, fortalecimiento de cuádriceps, 4 o 6 semanas. Si se ponen aquí alguno ven que inmediatamente hace sus ejercicios, ya puesto que está estabilizada, no le va a pasar nada. Ya cuando cumple su función, lo ven que se pueden romper el alambre o puede protruir hacia el exterior el clavillo de Kirchner, entonces hay que retirarlo nada más y ya. Tratamiento también puedes dar sus analgésicos, puede estar control del antibiótico, etcétera, y posteriormente su control de anticoagulantes, porque sí se pueden presentar casos de embolia grasa, tromboembolia pulmonar, etcétera. ¿Preguntas? Yo había visto en algunos casos que se hacía una prótesis de rodilla, una rodilla ortopédica desde la parte de los cóndilos del fémur y pues en general la rótula. Pero eso ¿cuándo está indicado? Cuando es desgaste del Cuando es cartílago. desgaste, el cartílago ya no funciona, hay una disminución de los espacios articulares, tanto medial como lateral. En los pacientes jóvenes pueden haber deformidades en bar o en valgo, en el cual los espacios se unen y entonces produce dolor. Hay en pacientes jóvenes y en pacientes adultos. Anteriormente se decía que hay prótesis unicompartamentales de un solo lado o bien una prótesis total. La prótesis total ya se utiliza ya en pacientes con un proceso tipo degenerativo más severo. Que eso yo creo que lo vamos a ver después. Ok. Pero estos tienen un riesgo cuando hay alguna lesión de la rótula también, o cuando hay fracturas del platillo tibial, hay un proceso degenerativo, ¿sí? Y más cuando son intraarticulares, o más bien también cuando cuando ahorita que vimos las lesiones a nivel distal del fémur, cuando hay una fractura intraarticular, compromete lo que es el cartílago y posteriormente con el tiempo va a haber una artrosis. Y si esa artrosis continúa, pues entonces va a haber un proceso degenerativo posteriormente. Y nuestros pacientes, si tú haces mucho ejercicio de alto impacto, con el tiempo vas a tener problemas porque va a subir tu cartílago. Ese es otro problema. Ok. Y ahora más la última, una duda que La también que tú había tenido. quieras. La que tú quieras.
había yo leído también que una fisura intraarticular no precisamente es la que está dentro de la articulación, sino que el trazo va o se dirige hacia la articulación y que también se clasificaba intraarticular. Pero no sé. Si es una fisura, o sea, es una línea que si compromete el cartílago es intraarticular. Ah, ok. Sí, ¿por qué? Porque está dentro. Ahora, si es el cóndilo en un momento dado y atraviesa lo que es el cartílago, es intraarticular. Y está dentro de o sea, lo intraarticular es lo que está dentro de la cápsula. Ujú. Todo es lo que está dentro de la cápsula. Recuerden que la cápsula de la rodilla está a nivel de los patillos tibiales y a nivel supracondíleo. Es todo lo que envuelve, todo es intraarticular. Los intraarticulares tienen mucho a producir una artrosis. El cartílago debe de ser íntegro, es como un valero. El valero tiene muchos balincitos en donde rueda y está hidratado. ¿Con qué? Con grasa, así es nuestra rodilla, tiene líquido sinovial. Si ese líquido se vuelve inflamatorio, hay liberación de sustancias radicales libres de oxígeno, sustancias inflamatorias y van a lesionar más a ese cartílago, se va a degenerar más y va a ocasionar dolor. Entonces esto nos va principalmente en las mujeres que dicen, pues es la condromalacia. La condromalacia es un proceso ya degenerativo del cartílago en el cual por el uso de zapatos, zapatillas o inclusive los jóvenes que hacen mucho ejercicio de alto impacto con el tiempo o las bailarinas también, el alto impacto te va a ocasionar lesión del cartílago. Y las deformidades, ustedes han visto hay un valgo fisiológico que es de 6 a 7 grados nada más, pero hay gente que automáticamente rebasa esos rangos, por eso hay un eje anatómico y un eje mecánico, tanto en el hombre como en la mujer. Si sobrepasas más de esos grados, vas a tener problemas a futuro. Y luego, cuando tú llegas a una edad, pues llegas a formar una familia, lo que haces pues es subir de peso, ser más obeso, alcohol, tabaco, etcétera, 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 vas envejeciendo y con mucha más razón vas teniendo deformidades. Hay gente que no, pero la mayoría es así. Nuestra raza, somos obesos, nos vale, comemos carnitas, tomamos, bebemos, chupamos, fumamos, nos drogamos, bueno, algunos, yo no me drogo, ni tomo, pero eso es lo que pasa. Y nosotros, la mayoría, si tú ves, somos obesos. Nuestra alimentación no es, ¿mandé? No, no escuché. Bueno. Creo que se activó un No, micrófono por error, fue un profe. micrófono que estaba abierto No. nada más. Siga preguntando porque si no se me va la cinta. Esto es bien padre cuando ya le dices tú, ya lo manejas, pero, o sea, yo quiero que ustedes tengan entendido todo esto, engloben todo. Doctor, yo tengo una pregunta. Dime. Dijo que el tratamiento de la rótula cuando está pues multifragmentada, dijo que se necesitaba abrir, también hacer un cerclaje. Sí, ¿Y es el qué más cerclaje. podíamos? Sí. ¿Y qué más se podría considerar? Es que había mencionado algo de unos tornillos, pero no entendí el nombre. Cuando es un trazo transverso, como el que en su clasificación, pueden utilizar un tornillo que va del polo superior al polo inferior, pero es muy inestable. ¿Por qué? Porque la rótula forma parte del aparato extensor, forma de lo que es el cuádriceps y se va a insertar a la tuberosidad tibial y hacen muchísima fuerza. Si llega un momento en que, por ejemplo, el alambre lo rompe porque haces bastante fuerza, entonces lo que más nos conviene es hacer un cerclaje más fuerte, más resistente y te mantiene ahí el trazo de fractura y te ayuda a consolidar. Cuando ya terminó su función, pues puedes retirarlo. Nosotros siempre utilizamos esto, el tipo de cerclaje, el tipo Benke, o puedes hacer un círculo también para juntar los fragmentos fragmentados.
Muchas También había mencionado algo de un clavo, ¿no? El clavo de, ¿qué? Clavillo de Keiner, algo así. Estos son los Clavillo de clavillos de Kirchner. Kirchner. De Keisner. Ah, Sí, en donde está tu imagen, estos son los clavillos, son de 1.2, 1.5. Los pasas de la parte superior a la parte inferior. ¿Para qué? Para que puedas colocar tu cerclaje, tu alambre, y de ahí se agarre y y haga lo que es el obenque. En el momento de estar apretando, va cerrando el caso de la zona de fractura, y entonces haga presión entre los dos extremos lesionados, que los dos fragmentos se unan y estén en contacto. Y así tú haces tu prueba intraoperatoria, haces flexión y extensión y ya no se separa para nada. Porque si no, gracias. en el momento de flexionar y extender esto se separa. Aquí es muy importante conservar tu aparato extensor, porque si lo lesionas, pues ya al rato ya no vas a poder extender la pierna. Y es un caos. Sí, gracias. Síganle, síganle, chavos. ¿Qué más? Preguntas. ¿Cuál es Eh, la ah, separación? ¿Cuál es la separación del escalón articular? Porque esa sí no la entendí muy bien. es en el trazo mira, pásame tus figuras de la rótula. Aquí. Cuando entendamos en la parte lateral, ya ves, mira, aquí está completamente alineadito. No debe de haber ninguna, o sea, ninguna saliente ni del polo superior ni del polo inferior. Si queda asimétrico, entonces eso te va a ocasionar una cicatrización y una artrosis. Normalmente el cartílago debe estar alineado, lo más mejor que se pueda. Ah, ok, ok. Ese es lo que es una saliente, un escalón. Ujú. ¿Por qué? Pues porque por ahí se va a desplazar lo que es tu rótula a nivel del espacio intercondilio del fémur. Y esto va a estar rozando, 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 y esto con el tiempo se va a lesionar. Es, por ejemplo, cuando tú no haces una alineación de tu coche. Ajá. Ok. Ok, gracias, Doctor, doctor. entonces en el tratamiento quirúrgico de lesión de los meniscos, nada más sería la parte de suturar el menisco hacia la cápsula. Sí, es No hay otra suturarlo. cosa. Tanto en el cuerno anterior, si está lesionado el cuerno anterior, pues suturarlo. Si está lesionado el cuerno posterior, suturarlo. Si es en asa de balde o longitudinal, suturarlo. En el paciente joven es mucho más indicativo, pero también en el paciente adulto. Pero si dices, bueno, ya tiene 60, no hace nada, mucho impacto, está más sedentario y todo eso, bueno, lo puede regularizar, nada más quitar ese fragmento, esa zona lesionada que no le va a servir nada, nomás le va a servir para puro dolor. Es regularizar y dejar la zona roja roja o roja blanca. Sí, gracias. No quitar el menisco, es solamente en traumatismos muy severos que haya pérdida, pues sí, pero le debes de indicar a tu paciente que pues va a tener un proceso artrósico a futuro. Recuerden que ya todos, cuando llegamos a una cierta edad, hay cambios degenerativos. Y Sí. nosotros, por ejemplo, cuando estamos con ustedes, cuando están jóvenes, todos son las etapas del despapalle. No medimos consecuencias, fumamos, tomamos, sobrepeso, alto impacto. Mucha gente muy joven hace mucho ejercicio de alto impacto y con el tiempo se van a lesionar. Todo tiene un costo. La vida que llevamos de jóvenes, con el tiempo nos las tenemos que pagar las consecuencias. Llegamos a ser diabéticos y, bueno, yo no soy hipertensos, obesos, con algún otro tipo de enfermedad, problemas cardíacos. Los que toman son alcohólicos, cirróticos, pancreáticos, etcétera, etcétera. Por eso desde ahorita, por ejemplo, ahorita con el virus, pues siempre son más de riesgo los que somos más obesos, si somos hipertensos, somos diabéticos,
o el paciente es diabético, etcétera, porque nuestro aparato inmune pues, está alterado. ¿Qué más? Pregunten más. Ah, el bostezo es cuando tú flexionas en posición en decúbito dorsal, flexionas tu rodilla o el miembro pélvico afectado a unos 20, 30 grados y con un brazo, con el brazo izquierdo, detienes lo que es la rodilla y con la mano derecha, ¿sí? Mueves la pierna. Si la pierna se te va más hacia abajo, es que está roto el ligamento colateral medial. Si haces varo, si se va hacia adentro, el ligamento colateral lateral está roto. Ese es el bostezo tanto medial como lateral. Es apertura de los espacios, de fuera y de dentro. ¿Qué más? En cuanto al fémur, la atracción ósea, ¿con qué se va a hacer? La atracción es la atracción cutánea. Bueno, hay dos formas. Hacer una atracción cutánea es vendar la extremidad hasta la región inguinal o cerca de la región inguinal con hay un material, se me fue ahorita el nombre, pero le puedes poner o bata primero, enredarla bien, posteriormente poner una capa de algodón, bien, y posteriormente dar un vendaje elástico otra vez, y posteriormente, para que quede un poco más firme, le puedes colocar 2 o 3 vendas elásticas, bien, que quede un poquito más compactado, más resistente, y con venda y con tela adhesiva haces unas tiras largas, la embonas en la parte más proximal, ¿sí? Y hasta la parte más distal, y ya haces un cabestillo, uno como cabestillo, y ya en el cabestillo pones el peso para tratar de hacer una tracción. En la tracción esquelética debes de colocar lo que es un Steinman, pasarlo de cortical lateral hacia cortical medial. Puede ser supracondilia o puede ser a nivel de la tibia y por abajo de la tuberosidad tibial. Y después le pones el estribo y ya después le pones el 10% del peso corporal del paciente para que haya una tracción esquelética y trate de reducir o alinear la zona fracturada angulada o desplazada. Okay. El Steinman es de 5, de calibre 5, calibre 6. Sí, gracias. Esto se hace en pacientes politraumatizados también. Lo puede hacer así en vivo. No duele muy, bueno, creo que no duele, pero sí molesta. O si no le puedes colocar a anestésico. Y claro, la zona debe estar completamente limpia. Ya cuando haces el procedimiento quirúrgico, pues ya se lo retiras y ya cumplió su función. Ok, gracias, doctor. ¿Quién más? Doctor, ¿me escuchan? Sí. Mencionó algo sobre alguna triada en la lesión de los ligamentos cruzados, no recuerdo. Es cuando se lesiona tanto menisco, el cruzado anterior y uno de los ligamentos colaterales. Tirada de O'Donoghue. ¿De O'Donoghue? Sí. Principalmente el más susceptible es el medial. Por la forma que tiene. Recuerden que el lateral es más pequeño, pero está más sujeto, es más semirredondo, y el otro es como una semiluna en la parte medial,
y el cóndilo medial es mucho más largo, es donde descansa. ¿Y más? ¿Ya? Sí, creo que ya, doctor. Parece. Bueno, somos 18. Hay 2 colados o yo soy uno de los colados. ¿Quién más? Bueno, chavos, ¿eso es todo por el día de hoy o qué? ¿O le quieren seguir? Creo No que eso lo es todo. sé. Bueno, yo no sé, pero sigue tibia. ¿Alguna duda que tengan? Búsquenla bien, con muchísimo gusto. Salimos del... Y si no me lo sé, pues me voy a los artículos y ya, pero normalmente pues, es lo que se hace. Sí, doctor. Gracias. Vamos a... Bueno, nos vemos el día de mañana, ¿no? No sean gachos. Sí, Sí, a la misma hora, Doc, a las 8. A la misma hora, en el mismo canal y en el mismo lugar. ok. Gracias, Bueno, doctor. Con la misma energía. Ok, está Ujú. bien. Bueno, que les vaya muy bien. Igualmente. Hasta Gracias. Hasta mañana. luego. Hasta Gracias, Doc. mañana. Gracias, Adiós. Bye, doctor. bye. gracias, doctor. Hasta Gracias. mañana. Mañana. Bye.